Y hoy con nosotros una súper invitada desde Valencia, Venezuela, la licenciada Milagros Ortega Vázquez, directora general y fundadora de la Escuela de Constelaciones Sistémicas Ecosistémica, maestra certificada en constelaciones fluviales y en muchos otros saberes, una mujer con una gran experiencia de vida. Hoy con el tema que nos atañe a todos, estaremos hablando de una mirada sistémica del duelo. Como sabemos, en este momento el mundo entero ha estado con circunstancias en donde no solamente los fallecimientos y las muertes, la enfermedad, sino situaciones de desempleo, crisis económica, social, de salud. Y todo esto nos deja un vacío, nos deja un dolor, nos deja un duelo. Estaremos hablando del duelo en términos generales, pero vamos a enfocarnos también en esa pérdida de seres queridos. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué pasa con nosotros ante eso? Así que, empezando con una pregunta, que sería, ¿qué es sistémica o sistémico? Sí, bueno, ante todo, gracias María Fernanda. Para mí un placer estar aquí terapeando con Maffer. Me encanta ese nombre que le pusiste a tu programa. Y por supuesto, desde Venezuela para Colombia, hermanas que somos. Y sí, el duelo. El duelo, un gran tema para todas las familias, para todas las personas, y es un tema que se vive individualmente. Eso es importante que lo sepamos. ¿Por qué desde la mirada sistémica? Porque como todos miembros, no solamente de una organización o de una familia, cada uno ocupa un lugar. Somos un sistema que nos relacionamos unos con otros. Cuando alguien falta en ese sistema, por ejemplo, en un equipo de trabajo, entonces los que están solucionan por ese otro que no vino, que se ausentó. Eso mismo pasa en una familia. ¿Cuántas veces un padre no está o un abuelo no está y los otros miembros del sistema ocupan y ejercen la función de esos roles? Desde esa mirada, la filosofía del maestro Bert Hellinger es la que le da el sentir de lo que sucede. Un hijo, por ejemplo, puede ocupar el lugar de su padre ausente, donde el maestro Bert Hellinger hizo, investigaciones profundas. Él encontró como resultado que en la familia no solamente ocupábamos diferentes roles por estos espacios vacíos que de algunos familiares que no estaban, sino que las emociones también viajan en el sistema y este duelo igualmente. Lo que quiere decir que si ese padre ausente tenía un duelo profundo por algún miembro de su sistema de origen, este hijo al ocupar el lugar del padre también podía vivir ese duelo profundo. Y ahí entro a lo que se define un duelo como tal. Hay muchas maneras en donde vivimos el duelo. Un duelo porque un familiar ya no está, o sea, la desaparición física de alguien. Un duelo porque ya tu jornada laboral en una empresa se terminó. Un duelo porque a nivel de amistad no llegaste a un acuerdo, hubo contradicción.
y decidiste dejar la relación de amistad. Ese duelo es individual para quien lo vive. Por lo tanto, no hay fórmula, sino simplemente un acompañamiento para ese que vive el duelo. Claro, ¿Y por qué es diferente? Diferente porque hay historias que definitivamente en cada familia se viven. claro. Mira que dijiste tantas cosas, pero tantas y tan importantes, ¿verdad? Y voy a hacer como o sea, como un resumen de captación rapidito, ¿verdad? Porque primero saber de que pertenecemos a un sistema familiar primero, y luego, pues bueno, está el sistema social, el sistema en macro. Y lo otro que dijiste fue que heredábamos esas emociones, heredábamos esos pensamientos, esas maneras de ser y de hacer, que son las que se quedan. El cuerpo físico, bueno, vuelve a la tierra, pero esa esencia y todo eso que esa persona fue, queda ahí. Luego dices que muchas veces ocupamos el lugar que no nos corresponde porque asumimos esa parte de ese ser que a veces estando y más aún no estando, dejó ese vacío y nosotros queremos de alguna manera inconsciente, porque es parte como del proceso del sistema, llenarlo. Entonces, ese proceso que es el duelo, que es lo que se pone en marcha a raíz de la pérdida, en este caso de muerte, porque tú hablabas de padre o de madre, de uno de sus miembros, es lo que se denomina el duelo. Y decías que hay varios tipos de duelo y que era individual. Qué importante es, porque cómo se caracteriza el duelo, o sea, es impresionante cómo la gente, la familia se vuelve a acercar más, hay contención, se dejan a un lado las peleas, hay una cantidad de comportamientos que se cambian dentro del sistema y que muchas veces unen y también a veces desunen, ¿no? Porque hay problemas a veces de herencias y cosas, pero hablamos en este caso de lo que sucede con ese humano que está atravesando ese dolor, que el dolor es ese proceso y no es solo emocional, o sea, es un proceso biológico como tal y que necesita vivirlo individualmente, que nadie lo puede vivir por él. Entonces, cuéntanos un poco de esta mirada que me parece tan hermosa, cuáles serían esas etapas y cómo las puede vivir una persona que acaba de perder un ser querido en este caso. Sí, estas etapas son importantes, las voy a describir. ¿Y por qué es importante? Porque en nuestra vida cotidiana hay un vínculo que va más allá de lo que yo pueda mirar físicamente. Entonces, entramos en eso de cómo olvidar al que murió, cómo incorporarlo a nuestra propia realidad de vida. Y eso yo quiero dejar bien claro que a sentir y entender profundamente que ese ser está contigo sin estar físicamente es un proceso que tienes que ir viviendo para incorporarlo. Saber que no solamente somos un cuerpo físico, sino que también somos un alma que antes de llegar a este cuerpo físico ya estaba acordado. Y saber que tu corazón late porque un día se unió un óvulo y un espermatozoide y que solamente la señal para saber que había vida era que tu corazón estaba latiendo. Si tu corazón late, es porque esas personas están allí. Ojo, y no estoy hablando
solamente de papá y mamá. Estoy hablando de todas tus generaciones anteriores. Sé que lo que estoy diciendo no es fácil. Sé que hay un dolor muy grande cuando alguien se va. Lo sé porque lo estoy viviendo. Pero también tenemos que ser amorosos con nosotros mismos. Y en estas etapas del duelo, lo primero que vamos a vivir es la crisis. Y vuelvo y repito, esta crisis es necesaria porque hay un dolor muy grande. Y aquí pido respeto por ese que vive el duelo. Porque muchas veces los que estamos afuera queremos con frases tratar de darle consuelo a ese otro. Pues en ese momento la persona necesita estar en su propio espacio. Y no decirle no llores, no estés triste. No, eso es muy grande. Eso no se podría decir. Eso no sería respetar el proceso del otro. Esa crisis es importante vivirla. Luego, al cabo de unos días, y no voy a hablar de tiempos específicos porque vuelvo y repito, cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su tiempo. Entramos en una etapa de negación. Y esa negación te llega y te lleva además a preguntarte qué me faltó por hacer, qué no le dije. Y empieza la mente, ese pensamiento sistémico, a ese calificar, en donde muchas veces se crean culpas. Por eso digo que hay que respirarlo y hay que mirarse amorosamente. Porque esa culpa te puede llevar a un enojo, a un miedo. ¿Y sabes qué? A un quererte morir también. Y lo explico tan detalladamente para que el otro que está mirando a ese otro miembro que está en duelo, ya sea por una relación de pareja, ya sea porque se falleció un hijo o una madre, etcétera, etcétera, comprenda y tampoco entre en desesperación. Por eso es que somos sistema, porque cuando alguien está de duelo todo el sistema, pero cada miembro del sistema lo vive diferente. Y eso nos lleva a una comprensión mayor, porque no pretendemos que el otro viva el duelo como lo viví yo. No, pero es que cuando a mí me falleció tal persona o un hermano le dice, pero es que a mí también se me murió la misma mamá y yo lo veo diferente. Es que cada uno lo va a ver diferente. Qué interesante todo lo que dices, Milagro. O sea, el contenido de todo lo que estás diciendo es tan valioso, sobre todo en este momento en que estamos todos sujetos a la situación que se vive con el virus, con la pandemia y en donde pues hay tanto fallecido, porque eso es lo que a diario escuchamos, ¿no? Que fallece mucha gente. Y particularmente aquí, pues me ha tocado con personas que están viviendo ese proceso y me han preguntado inclusive, fíjate que no era solo el duelo, por ejemplo, me dicen, es que es también la manera como falleció, la manera tan trágica, tan dolorosa, ¿sí? Entonces está como, yo creo que es como un duelo doble, ¿no? Porque les tocó ver todo ese proceso final y luego la pérdida física
Y es como lo que dices tú acabas de describir las etapas de una manera súper increíble, pero es lo que dices tú, yo creo que es como un doble duelo porque la situación lo ha mostrado así e inclusive personas que no pueden acompañar a su ser querido ni siquiera al entierro. Entonces, esa parte, digamos, de Sí, ese proceso que tú describes ahí, y que tiene un tiempo, porque yo sé que todo eso tiene sus etapas y que hay que vivirlas y que es individual, pero siento también que muchas veces hay seres que se quedan pegados ahí. sí. Ahí entramos entonces en que la persona tiene que buscar ayuda, definitivamente, porque entramos, después que viene la culpa, el enojo, entramos en una depresión profunda. Porque cuando entras en esa depresión profunda, hablando entonces del otro que queda, que despide a su ser querido, tiene que buscar ayuda. Una depresión, por ejemplo, que no te provoque comer, que no provoque bañarte, pero que ya han pasado aproximadamente 2, 3 meses, tienes que buscar ayuda, porque no es fácil salir de estas emociones. Y con esa ayuda, por ejemplo, este programa de radio, con este tema tan interesante que, que estamos hablando, ayuda. Esto es uno de los medios a donde se puede ayudar para llegar a una etapa que es el asentir, que es, bueno, pasó, sin buscar culpables. Como que, sí. Así es. Fíjate que es como aprender a vivir que con ese que ya se fue físicamente, pero que tú sabes que está. Y pudiera parecer como locura, no es ninguna locura, porque si vamos a los preceptos de que todos tenemos vida y que somos parte del todo, entonces tú aprendes a vincularte con ese que ya no está físicamente, aprendes a vincularte espiritualmente. Mi vinculación con mi madre es a través de las plantas porque le encantaba, ¿sabes? Entonces cuando yo veo que una flor florece, está en todo su esplendor, yo digo, aquí estás, mamá. O sea, aquí estás lo que te encantaba, ¿no? Entonces, es bonito que recordemos esas vivencias del otro, porque recuerden que ese otro también está en su proceso de despedir su parte física. Él también, aunque decidió dejar la parte física, entra también en una despedida de su propia realidad. Y el alma lo sabe. Ahora, ¿qué hacemos los que nos quedamos aquí? Tenemos que liberarlos también, porque recuerda que entramos también en un apego personal. El alma elige. Entramos en un apego personal y podemos caer en mi propio sufrimiento. Pero ¿qué pasa con el que se fue? ¿Qué pasa con ese que también está en su proceso? Entonces nosotros también entramos en ese proceso en que ambos estamos liberándonos de ese dolor, porque realmente el duelo es simplemente el dolor. Sí, Entonces, es sí. eso, ¿no? Es amarte y amar el otro también dentro de su propio proceso. Es increíble, por ejemplo, María Fernanda, cuando estamos haciendo movimientos sistémicos, constelaciones, y muere una madre pariendo, y todo el mundo se enfoca en ese niño que quedó huérfano, sin la madre. A mí no me gusta llamarlo huérfano porque mamá siempre va a estar, pero que se quedó en ese momento sin mamá, aparentemente. Y yo le digo, ¿y quién mira el dolor de la madre que está despegando y deja a ese niño?
¿Quién mira ese dolor? Ese también hay que mirarlo. Son doble duelo. El bebé que está allí, que es bebé y que también está sintiendo la separación de mamá, se llama vínculo interrumpido, pero también el alma de mamá que sabe que deja. Aunque fue un acuerdo de alma, ese proceso está allí. Y todo proceso para llegar a la plenitud debe pasar por un dolor. Ahora, yo no sé quién le puso dolor o no, pero es un proceso que todos tenemos que vivir. Yo también perdí a mi mamá, perdí a mi papá y a un hermano en un lapso como de 2 años. Se murieron los tres. Y yo sí estuve en ese tiempo en un duelo larguísimo. Yo creo que era un duelo activo porque nunca pude dejar de trabajar ni echarme a llorar. Pero haciendo todas mis actividades, yo estaba, apenas tenía chance, me iba al baño y me echaba una llorada, me secaba y seguía trabajando. Y así fue, no pude como sacarlo. Y luego, posteriormente, pues como dice Hammer, empezó mi cuerpo a tener algunas situaciones de salud fuertes y digamos que ahí fue la llamada de atención, porque el cuerpo, lo que tú no puedes sacar, pues lo va a sacar el cuerpo, lo va a gritar el cuerpo. Pero qué importante es conocer este tema y saber cómo funciona, porque somos seres espirituales y ese espíritu es inmortal, es eterno, ¿no? Pero con procesos, tanto en el mundo físico como en el mundo no físico. Y cuando tú dices que el otro que falleció, que ya no está físicamente, está también pasando un proceso de despegue, ¿no? De llegar a otro lado. Y ahí queda eso de que no pensamos en eso, o sea, estamos pensando solamente en el dolor que tenemos aquí o en esa situación, circunstancia que tenemos aquí. Y cuando ya tú hablas de eso, se abre una posibilidad, una perspectiva de mirar de una manera más panorámica y de tener esa empatía, de tener ese consentimiento de permitirme y también saber que hay otro que no está físicamente, que también tiene un proceso. Brigitte Champetier, escuchaba yo el otro día que hablaba de los muertos, y decía un poco lo que tú nos venías comentando al inicio, de que el ADN iba a quedar en el ser que quedaba vivo. Pero el Sí, cuerpo físico, independientemente de que se muriera y luego lo cremaran o hicieran con él lo que fuese, ya no pertenecía a ese ser, o sea, era de la tierra. Y la tierra, bueno, lo vuelve abono, lo convierte en lo que lo tiene que convertir. Y esa otra parte, digamos, esa esencia, ese contenido que queda en nosotros, es lo que nosotros tenemos que honrar y tenemos que valorar. Porque también ella decía, lo malo, lo que denominamos malo, que sabemos nosotros que no hay ni bueno ni malo, que todo es perfecto, pero en ese todo lo que nosotros denominamos malo, no es precisamente lo que vamos a tomar. Siempre ese ser, por más de que haya hecho cosas que no lo edificaron, va a dejar es lo que tenía en su corazón y que lo hacía ser mejor persona. Eso es lo que yo le captaba a ella. Conozco personas que clasifican como que es más fuerte si perder un hijo, perder una madre, perder un padre. Es decir, hacen una clasificación del duelo. ¿Cómo ves tú eso? no duele más la muerte de un hijo o la muerte de una madre, no, todo es duelo y todo es dolor. Ahora, ¿qué pasa con ese que se queda allí, que no quiere buscar ayuda? Eso es un tema ya personal, es un tema de autocastigo. Hay que revisar, el terapeuta, el constelador tiene que revisar dónde está la culpa de esta persona, porque se está autocastigando. Pero además, pero además, ¿qué pasa con los otros que quedan? ¿Qué pasa en este caso particular con los hijos? ¿Qué pasa con tu marido? ¿Qué pasa con tu profesión? ¿Qué pasa contigo en tu propia vida? Entonces, ahí tenemos que mirar más allá. El que se encuentra en ese proceso, porque seguramente ahorita nos pueden estar escuchando personas que quizás están en ese proceso y que no quieren salir del duelo, se quedaron en esa curva de abajo que es
profunda depresión, revísate qué está pasando con tu vida, tu incentivo de vida, porque caemos entonces en un proceso que va a doler un poquito, pero lo voy a llamar así, egoísmo. Puedo caer en el egoísmo, en el victimismo, y eso puede hacer mucho daño al sistema familiar, porque volvemos y repetimos, esa historia que está viviendo esa persona en profundo duelo y que no quiere salir de la depresión, lo va a vivir también uno de las nuevas descendencias. Entonces es como hacernos responsables, es como entrar en construir nuestra propia vida. ¿Qué voy a hacer ahora porque no tengo a mi marido al lado? Eso quizás te da una oportunidad de crecimiento como persona, porque quizás tu pareja no la estabas viendo como pareja, sino como un papá. Entonces, por eso es importante la mirada sistémica en esto, por eso es importante el buscar ayuda, pero ayuda profesional. Y les digo algo que nos ha regalado el campo, porque uno como constelador constantemente está en movimiento, constelando, y las emociones se graban en esos cerebros que tenemos. Hay 3 cerebros importantes. Aquí vamos a hablar un poquito del cerebro triuno, ese cerebro reptil, ese cerebro límbico, ese cerebro neocortés. Y muchas vivencias que experimentas las grabas en una de esos 3 cerebros. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el duelo lo tienes allí en ese cerebro reptil, en ese cerebro de sobrevivencia? Definitivamente el duelo para ti va a ser vida o muerte. Te vas a querer morir. ¿Ves? Y eso es individual. ¿Y qué tal el otro miembro de la familia que lo vive desde el cerebro límbico? Entonces, se anota en una tristeza profunda. Pero viene el otro que lo puede vivir desde ese cerebro neocortés y lo vive desde el pensamiento. Entonces, desde esa mirada, tú también puedes buscar cómo salir de tu duelo. Definitivamente, si lo estás viviendo desde el cerebro reptil, que es la sobrevivencia, tienes que irte a la vida. Entonces, a través de actividades como el pintar, como crear, eso te puede ayudar de una u otra manera a llevarte del duelo, que es una mirada a la muerte, a la vida. Claro. A esa etapa donde también estás disponible para otros. Qué bueno poder tocar este tema y que la gente se dé cuenta de que somos integrales, ¿no? Y que esa parte psíquica y que incluye esos cerebros que tú describes ahorita, pues dan la oportunidad a cada ser de construir dentro de ese campo de realidad que tiene, de ir construyéndose desde donde esté, porque como lo decías inicialmente, hay gente que está parada en un lugar y le cuesta asimilarlo, otros lo hacen más rápido. Es decir, cada uno en su proceso, pero desde donde estén, tener la oportunidad de mirar que hay opciones para transformar ese dolor, esa circunstancia dolorosa. Cuéntanos también un poco, habías dicho de que habían distintos tipos de duelo y no. Duelo es duelo. Hay personas que las despiden de sus, ahorita, actualmente con la pandemia, porque las empresas también están viviendo sus propios procesos pandémicos y entonces tienen que despedir a alguien y ese alguien se quedó paralizado, entra en un duelo profundo. Wow, ¿qué hago? ¿Verdad? Y es ahí en donde hay que reinventarse y como dice, entres en esa etapa en donde no dependas totalmente y puedes crear tu propia realidad. Y vuelvo y repito, integrarlo a nivel espiritual, porque
está diciendo la vida que te toca vivir una etapa sin ese otro para transformarte en honor a ese que estuvo o a esa empresa que estuvo, que te brindó la oportunidad de desarrollarte como profesional. ¿Es lo mismo duelo que luto? Porque me preguntaron eso. Sí, fíjate que el luto se convierte en un ritual. El duelo habla de la pérdida del dolor. Y tú en duelo puedes permanecer en luto. Luto es un ritual. Luto se transforma en eso de vestirte de negro, en eso de decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por este dolor. Entonces el luto se convierte en un ritual porque como tú diferencias que el otro está en luto. Por ejemplo, vestido de negro, ya no vas a fiestas, ya estás como en tu espacio. Y menos mal que lo mencionas porque ese luto también hay que vivirlo, ayuda a estar en esa etapa, ¿sabes? De recogimiento, de eso. Por lo menos a mí el negro me dio mucho esa contención, porque yo sentía que me estaba entendiendo en el proceso que estaba pasando. Eso también se convierte en una costumbre de las familias. Hay familias que no, y eso está bien, y hay familias que sí. Mi abuela, por ejemplo, vivió más de 30, 40 años vestida de negro. Es su propio proceso, ¿ok? Entonces, desde Milagros del Valle Ortega Vázquez, esa es la concepción que tengo de duelo y de luto. Habría que ver qué otros conceptos manejan cada No, quien, porque todo esto viene de la vivencia. creo que sí es simbólico y es muy personal también, porque los colores tienen cierta influencia y creo que el blanco y el negro, que son como los que detallan el luto, te dan un contenido también a nivel cromático, digo yo, y a nivel simbólico, ¿sí? Así es. Y tienen como un significado también muy particular. Hay gente que ve el negro como algo elegante, otra lo ve como algo, digamos, de duelo. Y es muy personal, yo también respeto eso. Y siento que cada quien, pues, lo puede asumir como crea que lo quiere hacer en ese Sí, sentido. sí. Bueno, Milagritos, qué bueno haberte tenido en este espacio. Sabes que esta es tu casa. Quisiera que pudieras brindarnos unas palabras de despedida y dejarnos tus redes sociales donde se pueden contactar contigo. Sí, bueno, yo encantada y muy complacida, María Fernanda, por esta nueva conexión en honor a lo que vivimos aquí en Venezuela, en honor a lo que compartimos, de verdad, esas vivencias siempre quedan ahí y es un vínculo que está entre nosotros. Eh, Mis redes sociales en Instagram, @Mila Ortega 02, en Facebook Milagros Ortega Vázquez y en YouTube está @Ecosí Oficial, que es la escuela la cual liderizo con un staff de más de 130 profesionales que le dan estructura a esta escuela de constelaciones familiares según la Angelinger Ciencia. Yo soy egresada de la Angelinger Ciencia con el contenido programático de la CUDET. Y bueno, aquí estamos al servicio. También soy consteladora fluvial, estamos a la orden. Esa agua que cada uno llevamos por dentro, ese ADN que nos caracteriza, también es visto a través de la cuántica con las constelaciones hidrosistémicas. Por lo tanto, aquí estamos al servicio, a la orden en Venezuela. Eh, Somos partes todos. Yo digo que no hay fronteras, que el amor siempre está. Y gracias a esto que estamos viviendo a nivel mundial, fíjate cómo podemos estar conectados este,
y cómo puedo yo sentirte y tú sentirme, lo cual nos está diciendo, ¿sabes qué? La cuántica sí existe, el amor sí existe, y creo que esto es un salto cuántico que hemos tenido a nivel de la humanidad. Podernos ayudar, tú allá, yo aquí, y hacer de esto algo bonito para que esté al servicio de muchos. De verdad, eso me emociona totalmente. Cuando me invitaste dije, sí, sí voy a estar, sí voy a estar. Muchísimas gracias, Milagro. Desde la distancia, un abrazo grande y sé que sí, están ahí esos vínculos y esas relaciones. Mis mejores deseos y a ustedes, amigos oyentes, saben que los quiero muchísimo. Gracias por sintonizarnos y nos veremos en el próximo camino.